Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Nos estamos gozando aquí en la presencia de Dios. Se siente su espíritu por su gracia, por su bondad. A los que están aquí por la primera vez, otra vez bienvenidos. A los que nos acompañan por internet, también nos gozamos con ustedes. Dios los bendiga. Yo sé que tenemos unos miembros que están fuera porque están mal de la salud, pero me dijeron, pastor, hoy estaremos en espíritu y por live stream. Entonces, Dios los bendiga, los extrañamos. Como ya comenté, empezamos una serie hoy sobre quién es tu uno. Y entonces hoy empezamos con el mensaje que se titula Así en la tierra como en el cielo. Y estaremos en Mateo capítulo 4, empezando en versículo 18. Cuando piensas en un oficio, ¿qué te viene a la mente? Cuando piensas en un político, por ejemplo, ¿te imaginas cómo está vestido? Su carácter o falta de, su educación, dónde trabaja. ¿Qué de un equipo de fútbol? ¿Qué se viene a la mente? Su uniforme. ¿Y qué de un obrero de construcción? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hace? ¿Dónde trabaja? De manera similar, ¿en qué piensas cuando escuchas la palabra cristiano? Seguramente la asocias con algunas cosas. Va a la iglesia, carga una Biblia o lo tiene en su teléfono, buena persona. Puede ser estas cosas o otras. La cultura actual tiene sus propias preconcepciones de lo que significa ser o no ser un cristiano. La cosa interesante es que los primeros seguidores de Jesús no se llamaban a sí mismos cristianos. Este fue un término despectivo que la gente fuera de la fe utilizaba. En Hechos 11:26 encontramos que los primeros cristianos eran conocidos como discípulos. La palabra cristiano se usa solamente 3 veces en toda la Biblia, mientras que discípulo aparece 281 veces. Discípulo es por mucho la descripción más adecuada y desafiante de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Y como veremos, el concepto de discípulo revela el hecho de que muchos de los que se dicen cristianos no son verdaderos discípulos de Jesús. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer Mateo 4, del 18 al 22. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Ustedes pueden seguir en su copia de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. ¿Sabían ustedes que todos los niños hebreos asistían a la escuela a aprender el Torah, las escrituras hebreas, a partir de los 5 años? Al cumplir los 10 años, todos los niños conocían la Torah y los mejores estudiantes continuaban sus estudios sobre el Antiguo Testamento, mientras que el resto regresaban a casa para aprender el oficio de la familia. A la edad de los 17 años, si querías hacer una carrera en estudios teológicos o religiosos, debías buscar al rabino que más admirabas
y hacer un examen para convertirte en uno de sus discípulos, o talmidim. Cuando escogías al rabino, debías ir a sentarte a sus pies. Esa era la forma en que le pedías que te enseñaran. Entonces el rabino te haría unas preguntas y te pondría a prueba para ver si eres digno de ser su discípulo. Los rabinos escogían los jóvenes más listos y talentuosos como discípulos. Una de las razones por las cuales los rabinos eran tan exigentes, mis hermanos, cuando escogían a un discípulo era porque pretendían que se volviera como ellos. Es decir, que no solo supieran lo que ellos sabían de la palabra, sino que hicieran lo que ellos hacían. Por muchos años, estos jóvenes discípulos, estos talmidim, seguirían a sus rabinos imitándoles en todo. La meta de todo discípulo era volverse como su maestro. Cada discípulo quería ser una copia de su rabí. Bueno, aquí en Mateo 4:18 acabamos de leer que Jesús no escogió a los más capaces, sino a los más dispuestos. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón y Andrés. Estaban pescando porque eran pescadores. Jesús, este nuevo rabino, escogió a los pescadores Pedro y Andrés. Después de escuchar lo que compartí de lo que quería decir ser un discípulo, ¿qué nos dice el hecho de que eran pescadores? Que eran parte de la banca, que ellos eran los suplentes, que no eran lo mejor de lo mejor. Hermanos, escuchen con atención. Cuando Jesús escogió al equipo que le iba a ayudar a construir un movimiento para empezar su iglesia, escogió a los de la banca. Y ellos, por supuesto, quisieron ir tras él. Este rabino los había escogido a ellos, hombres sin mucho potencial o carisma personal, para seguirle y volverse como él, para conocer a Dios como él lo conocía, para saber lo que él sabía, para hacer lo que él había hecho y para ser llenos de su poder. El pastor John MacArthur dijo: Dios se brincó a los sabios de aquel tiempo. Los grandes eruditos estaban en Egipto, la biblioteca más grande en Alejandría. Los mejores filósofos vivían en Atenas y el poder se hallaba en Roma. Él dejó fuera al historiador Heródoto, al gran pensador Sócrates y a Julio César. En su lugar escogió a hombres tan ordinarios que parecía una mala broma. No a rabinos, ni maestros, ni a expertos religiosos. Hermanos, Jesús escogió a los de la banca porque su trabajo en el mundo no dependería de lo que ellos pudieran hacer para él, sino de lo que él podría hacer a través de ellos. 1 Corintios 1, 26 al 31. No lo vamos a leer, pero dice que Dios escogió a lo más bajo, a lo necio, a lo débil. ¿Para qué? Para avergonzar lo sabio, lo fuerte y lo glorioso. ¿Para qué? Para los que estaban en la banca pueden demostrar la gloria y el poder de Dios. Para que todos pudieran ver, eso no fue la persona. Esa persona nunca hubiera podido hacer eso. Eso tenía que haber sido Dios. La gente con muchos talentos y habilidades se habrían interpuesto en el camino porque quizás jamás aprenderían a depender de su poder.
Jesús les enseñó que su poder en vasos débiles era infinitamente más grande que el mayor de todos los talentos sin Él. 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios quiere usarte, mi hermano, mi hermana. Dios te quiere usar en tu familia. Él te quiere usar en tu trabajo. Él te quiere usar con tus compañeros en tu escuela. Deja de decir que no eres capaz de hacerlo. Él no necesita de tus habilidades, solo de tu disponibilidad. A menudo decimos, y esto se escucha en círculos cristianos, quizás ustedes lo han escuchado: Dios no llama a los capaces, sino capacita a los que Él llama. Amén. Pero tú, ¿estás dispuesto? Vemos que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Vengan, síganme, o seguidme, les dijo Jesús. Como ya dije, mis hermanos, lo normal era que si estabas entre los mejores de tu clase, tenías talento, una capacidad para estudiar y comprender la palabra de Dios, te presentabas ante un rabino y si él le gustaba lo que veía, te escogía. Por supuesto, ser seleccionado era una fuente de gran confianza, porque si acaso los discípulos se enfrentaban problemas, estaban desanimados, podían decir: mi rabino cree en mí, por eso me escogió. Los discípulos de Jesús ni siquiera tuvieron que sentarse a los pies de Jesús. Él fue a buscarlos a ellos, cuando ellos ni siquiera lo estaban buscando a Él. Romanos 3:11 dice: no hay quien busque a Dios. Muchos dicen: busca de Dios, nadie puede buscar a Dios. Dios es el que viene a buscarnos a nosotros. Por eso dice Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús nos vino a buscar, que nos habíamos perdido en nuestro camino, en nuestro pecado, que nos aleja de Dios. Algunos de ustedes se enfrentan ciertos problemas en su matrimonio, problemas con sus hijos, en su carrera, su trabajo, sus estudios quizás. Créanme, mis hermanos, si son discípulos de Jesús, Él te ha escogido. Él te ha escogido. Y aunque un discípulo normal que no seguía a Jesús, pero otro rabí, podía encontrar confianza en que mi rabí me escogió porque vio algo en mí, ¿cuánto más quienes son escogidos por Jesucristo? Que no tenemos habilidad, no estamos capacitados, pero Él dijo: ven, sígueme, y mi poder se va a derramar en tu vida si estás dispuesto a seguirme. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Nos dice Jesús en Juan 15:16. Él nos escogió para ser fructíferos, y en su poder lo seremos. Amén. Vemos que el principal llamado es a estar con Él. Jesús dijo: síganme, vengan, síganme. Interesante que aquí en Mateo 4, Jesús no les dijo a dónde iba,
ni a lo que iban, a tipo de tarea que tenía para ellos. Su principal llamado no era hacer algo, sino volverse como Él. Y al volverte como Él, llegas a conocerle. Y al conocerle, entonces conoces su palabra, porque Él es la palabra de Dios encarnado. Hermanos, hablando de la palabra, hay varias oportunidades para lograr conocer su palabra. La cargamos, siempre está con nosotros ahora, con nuestros teléfonos, nuestros tablets. Además de eso, hermanos, mensajes semanales, como ahora en estos momentos. Escuela dominical, grupos pequeños, células, estudios o conferencias especiales, etc. Si estás realmente comprometido con volverte en su discípulo, entonces puedes sacar provecho de todos estos recursos. Amén. ¡Qué oportunidad! Que sabe que el libro más popular del mundo, que se ha vendido más que cualquier otro libro, es la Biblia. Y es tan fácil para nosotros llenarnos de la palabra de Dios. Deja que su palabra se instale en tu interior, en tu corazón, hasta que domine tus pensamientos y tu forma de actuar y de vivir. Hasta que solo pienses en ella, hables de ella y puedas citarla. Que esto sea, cada vez que tengas unos minutitos, en vez de sacar el teléfono y checar tu social media, saca tu Biblia y ¿qué me quiere decir Dios ahora? Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Juan 8:31. Pero para seguirle debemos dejarlo todo. ¿Qué dice? Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les dijeron: ¡wow! Ponte en esas sandalias. ¿Por qué se mencionan estas dos cosas? Porque Mateo, a la luz y la dirección del Espíritu Santo, menciona el bote y el Padre. Porque estas dos cosas representan las cosas más importantes en nuestras vidas. El bote, que es para un pescador, es su carrera, es su forma de ganar su vida, para pagar los biles, para proveer. Y el Padre, lo dejaron ahí solo, pobrecito. Nuestras relaciones más significativas, las relaciones en quien son más importantes en nuestras vidas. Para seguir a Jesús, escuchen bien mis hermanos, para seguir a Jesús, Él debía ser más importante que cualquier otra cosa. Muchos de nosotros no tendremos que poner a Jesús ante nuestros padres, pero otros sí. A otros, Dios quizás les pedirá que cambien de carrera, o quizás tengan que cambiar de trabajo para poder ser fiel a la iglesia, al llamado que Dios tiene para tu vida. Me pasó a mí. Yo cambié de carrera, yo tenía mi negocio, yo tenía mis planes, pero Dios me llamó y me pidió que dejara eso, y aquí estamos. Hermanos, ¿sabe qué? Hay quien tiene que dejar su trabajo para llevar el evangelio al otro lado del mundo. ¿Qué le llamamos a esas personas? Misioneros. Amén. Aunque es probable que muchos no tengamos que hacer un cambio tan dramático, en algún momento tendrás que decidir qué es lo más importante en tu vida. Jesús nos dice: buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas.
Mateo 6:33. Y Jesús nos da el reto en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para seguir a Jesús, Él tiene que ser el más importante en tu vida. Pero Él también nos ordena a reproducirnos espiritualmente. ¿Qué les dice Él a ellos? Seguidme, versículo 19, y yo os haré pescadores de hombres. Seguir a Jesús significa sujetar cada aspecto de tu vida bajo su señorío, rechazando todo lo que Él prohíbe y buscando todo lo que Él ha ordenado. Él era un pescador de hombres, por lo tanto sus discípulos también debían serlo. Esta es una parte esencial de ser discípulo. No es algo que unos cuantos deben de hacer, sino algo que todos debemos de hacer. No existe algo como un cristiano que no se reproduzca. ¿Cómo demuestras que eres un discípulo? Lo hemos platicado mucho este mes pasado, es parte de nuestra visión, dando fruto, una vida fructífera. Si no estás dando fruto, tienes razón para preguntarte si en verdad eres un discípulo de Jesucristo. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. Juan 15:8. Ese versículo ha estado al frente de nuestro boletín por años. Porque, hermanos, eso es la manera que nosotros mismos podemos estar seguros de nuestra propia salvación. Y evaluarnos unos a otros para motivarnos a seguir a Cristo fielmente. Jesús les dice a sus discípulos, en Mateo, al final del capítulo, del libro, si lo quieren buscar, Mateo 28, que una manera de dar fruto y probar que somos discípulos de Jesucristo es a través de la gran comisión. Mateo 28, empezando en versículo 18. Dice la palabra de Dios. Esto después de la resurrección, Él está con sus discípulos, y según el Evangelio de Mateo, estas son las últimas instrucciones. Esto es lo que llamamos la gran comisión. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, en el griego, el idioma original del Nuevo Testamento, las palabras ir, bautizar, enseñar son participios. En otras palabras, la fuerza de esos participios se deriva del verbo imperativo. Hay un verbo imperativo en este pasaje, y es que hacer discípulos. Ese es el imperativo, hacer discípulos. Eso quiere decir que todo lo que nosotros hacemos como discípulos de Cristo, como iglesia de Cristo, proviene de nuestro llamado de ir y hacer discípulos. ¿Están entendiendo? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer discípulos. Jesús resumió su ministerio en Lucas 19:10, ya lo leí, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él quiere buscar y encontrar las ovejas perdidas. Y por eso dice, hagan discípulos. Si nosotros somos discípulos de Jesucristo, debemos recibir nuestra misión del mismo modo. Busquemos 1 Tesalonicenses capítulo 1, que hay un ejemplo bíblico de la gran comisión en acción. Qué bonito. 1 Tesalonicenses
capítulo 1, empezando versículo 6, Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica, mira lo que él les dice. Y que un día esto puede ser dicho de Iglesia Bautista La Vid. 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia, Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que a nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta iglesia en Tesalónica recibió el Evangelio, recibió la palabra, se convirtieron en discípulos de Jesucristo. Y luego, ¿qué hicieron? Gloria a Dios, aleluya, hasta que venga Cristo. No. Tomaron en serio la gran comisión de ir y hacer discípulos. Hicieron tan buen trabajo en evangelizar y hacer discípulos que le quitaron el trabajo a Pablo. Pablo dijo, oye, ya no me queda nada para hacer en esa área. No tenemos necesidad de hablar nada. ¿Se imaginan? Que la iglesia, no los pastores, la iglesia local fue tan fiel en hacer discípulos que el pastor la única cosa que pudo hacer es esto. Fueron fieles. En su libro El Plan Maestro de la Evangelización, Robert Coleman dijo, ¿cuándo aprenderá la iglesia esta lección? Predicar a las masas, aunque es necesario, no se compara con el trabajo de preparar líderes para el evangelismo. Y tampoco lo pueden lograr los encuentros ocasionales de oración o los cursos de entrenamiento para obreros cristianos. Para hacer ese trabajo, Dios requiere de hombres y mujeres. Ellos son el método de Dios. Su plan para el discipulado no es algo, es alguien. Mis hermanos, programas no lo van a hacer. Ministerios no lo van a lograr. Son personas como tú y yo que se hacen disponibles y están dispuestos a reproducirse. No es coincidencia, mis hermanos, que nuestra misión como iglesia, y se compartió esta tarde, gloria a Dios, que la misión es que cada miembro debe de hacer discípulos que hacen discípulos. Es la reproducción. Si eres un discípulo de Cristo Jesús, vas a ir a hacer discípulos y enseñar a ese discípulo a cómo hacer discípulos. Ese es el plan de Dios para salvar el mundo. Y te toca a ti. Nos toca a nosotros. Ahora, cuando piensas en la palabra discípulo, ¿qué te viene a la mente? ¿Estás caminando en pos de Cristo como un fiel discípulo? Mis hermanos, a veces no evangelizamos, no compartimos nuestra fe porque tenemos temor. Temor de lo desconocido. Es algo nuevo, nunca lo hemos hecho, no me siento preparado, no sé qué esperar de ese encuentro, no quiero ofender, no quiero que sientan que yo estoy imponiendo mis creencias sobre ellos. Sé fiel a Jesús. No te preocupes por los sentimientos de otros. Pero también puede ser que uno siente remordimiento de conciencia porque uno sabe que no está caminando con Cristo como debe. No está siendo un fiel discípulo. Y sabe que no tengo el derecho de hablar nada porque mi vida ahorita no está reflejando a Cristo. Bueno, hay dos opciones. Quédate sentado, callado, haciendo nada, sentándote en tu culpa. O como el hijo pródigo, regresa, párate
Abre los ojos, arrepiéntate, confiesa tu pecado, confiesa tu falta y vuelve a caminar fielmente con Cristo. Amén. Hermanos, ¿para qué es el Evangelio? No son para los perdidos solamente, es para el cristiano cada día. Porque cada día necesitamos el perdón de Dios, porque le fallamos y necesitamos que su sangre una vez más nos limpie. Hermanos, vuelve a caminar firmemente con Cristo para que te conviertes en un pescador de hombres. Recuerda que tú eres el método de Dios, iglesia. Ustedes son el plan de Dios para salvar el mundo. Quiero que este año te conviertas en eso. Quiero que te comprometas con eso y que no dejes que nada te intimide. Ni tus imperfecciones, ni tus temores, ni tu falta de experiencia, cualquier otra razón o excusa que se viene a la mente. El hacer discípulos es tan sencillo como enseñarle a alguien a seguir a Jesús. Así como tú lo sigues, por gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, a la luz de la palabra. Lo que tú has aprendido, compártelo con otro. Es tan simple. Pastor, no sé muchas cosas. Pues no compartas lo que no sabes, comparte lo que sabes. ¿Conoces a Cristo? Sí, habla de Él. Es lo que es un error. Ay, pues los que no hacen errores están muertos porque no viven, hacen nada. Los que somos vivos aprendemos, hacemos errores y eso se llama experiencia. Y además tenemos que tener fe que si tomamos ese paso y compartimos lo que nosotros conocemos de Cristo, que el Espíritu Santo va a poner sus palabras en nuestros labios. Jesús ha prometido ayudarte, así que piensa en una persona. ¿Quién es tu uno? Pídele a Dios que te ayude a identificar a una persona a la que con la ayuda del Espíritu Santo puedes traer a Cristo. Y por eso la oración es tan importante, mis hermanos. Escucha lo que le pide Pablo a la iglesia que está en Colosa, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Si el apóstol Pablo necesita la oración de la iglesia para que tenga una puerta abierta para la palabra, cuanto más nosotros necesitamos oración para que Dios nos abra una puerta para traer la palabra a nuestro uno. ¿Cómo sería si cada uno de los que estamos aquí hiciéramos este compromiso? Y le pidiéramos a Dios que nos mostrara a esa persona que traeremos a Jesús. ¿Qué pasaría si cada uno de nuestros grupos o ministerios nos pusiéramos de acuerdo con la meta de alcanzar a alguien para Jesús? Tu uno puede ser tu uno personal. Como familia tienen un uno. Tus hijos pueden tener un uno. A veces los niños son mejores evangelistas que los padres. No tienen temor. Esto es para todos que son discípulos de Cristo Jesús. ¿Cómo sería si cada uno se comprometiera a alcanzar a otro? Va a pedir que se pongan de pie. Vamos a tener un tiempo para responder al Señor. Sí, vamos a pasar la mesa del Señor en unos momentos, pero antes de eso, ¿eres discípulo de Jesucristo? Cumple tu propósito en Cristo Jesús. Reproduce fruto espiritual. Si ahorita eres una rama que está un poquito seco y tienes que volver a
conectarte con Cristo y confesar algún pecado y arreglarte con Él, ven, pasa, habla con tu Cristo. Si hay temor de este compromiso, estás dispuesta a orar, pero cuando piensas en hablar, en abrir la boca, te da temor de hacer este compromiso, ven, díselo a Cristo. Cristo, lo quiero hacer, pero me da temor de hablar. Dios te quiere ayudar, porque tú eres su plan. Él te escogió a ti. Y si no eres un discípulo de Cristo, quisieras volverte uno el día de hoy. ¿Quieres recibir el amor de Dios? ¿Quieres tener un propósito para tu vida que es más grande de lo que te puedes imaginar? ¿Quieres ser usado por tu Creador para ayudar a otros a conocer su amor de lo que tú has recibido? Ven a Cristo. Él te está diciendo, ven. Él te está llamando. Te está diciendo, sígueme. Y te voy a transformar la vida. Voy a estar acá al frente por unos momentos. Si quieres orar conmigo o aquí a solas con Dios, aquí los espero.